Queremos darle la bienvenida a esta conferencia sobre el precedente constitucional en materia de preacuerdos. Queremos dar la bienvenida a nuestra coordinadora de la especialización en Derecho Constitucional, la profesora Lina Lagarto. Buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy. Queremos comentarles que este espacio se ha generado en el marco de la especialización en Derecho Procesal Penal y en el que en este momento pues, nos encontramos en inscripciones abiertas. La idea es iniciar clases este 31 de julio. Para quienes se encuentren interesados, dejamos los datos por el chat. El día de hoy contaremos con la participación del profesor, el doctor César Javier Valencia Caballero, abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas. Juez penal del circuito, docente de pregrado y posgrados en instituciones de educación superior y, por supuesto, docente de nuestra especialización en Derecho Procesal Penal. Doctor, bienvenido. Damos entonces inicio con la conferencia. Bien, muchas gracias, doctora. Un cordial saludo para todos. Buenas noches para todos y para todas. En ese momento voy a permitirme compartir un documento que quiero que, por favor... Bien, bueno, muchísimas gracias para todos y para todas. Y en primer lugar, quiero expresarles mis más sinceras excusas tanto a la institución, así como a las personas que están conectadas, en la medida que esta conferencia estaba programada para el día de ayer, pero por situaciones propias de mi cargo como juez, en atención a que debía cumplir un requerimiento judicial, obviamente como nos mueve esa idea del valor de la justicia no puede parar, pues se me cruzó y en ese sentido había que darle prioridad obviamente a la administración de justicia, aunque hoy la academia es nuestra pasión. Como compensación, entonces voy a hacer algo que usualmente no realizo en mis conferencias, que es proyectarles una parte o algunas fracciones de un texto que prontamente estará publicado al alcance pues, de cada uno de ustedes, que tiene que ver, entre otras cosas, sobre la acusación propiamente dicha, su control, y se hace un abordaje en materia de preacuerdos. La estrategia que utilizaré, como ven, el documento es algo extenso. Allí hay ciertos colores y simplemente les iré haciendo alusión para efectos de que ustedes tengan mayor precisión sobre este tema. Voy a arrancar con la siguiente expresión del maestro Michel Tarufo, hablando a propósito del precedente. Sin afrontar aquí el problema de si la jurisprudencia es o no fuente de derecho, es cierto que ella es un factor esencial y decisivo en clave de interpretación y de aplicación del derecho. Michel Tarufo nos evidencia que la jurisprudencia pues, es importante para efectos de la interpretación y obviamente en Colombia pues, es usual que nosotros echemos mano precisamente de esta fuente de derecho. Lo que trataré de hacer a continuación concretamente es ahorrarles más de 600 páginas de lectura sobre diversas jurisprudencias para efectos de dar claridad en lo referente al precedente constitucional en materia de preacuerdos. Muy bien, para efectos metodológicos les indicaré que mi exposición consta concretamente de 5 puntos, para efectos de que eventualmente si van a tomar copia o si están prestando muchísima atención, vamos a ir organizados en esta exposición. Lo primero, pues es describir un problema. Yo usualmente formulo un problema a manera de pregunta, a propósito de mi clase de argumentación en la especialización, pero en este caso lo que voy a hacer es describir el fenómeno del problema en la medida que hay muchos cuestionamientos que se plantean en temas de preacuerdos. Una vez describa el fenómeno o el problema, procederé a hacer algunas precisiones conceptuales previas que considero son indispensables con el fin de abordar esa descripción del problema. Ese sería el punto número 2. A continuación tendríamos el punto tercero, que en estricto sentido voy a hacer referencia a la jurisprudencia
Esta conferencia estaba planificada para hablar exclusivamente del precedente constitucional en materia de preacuerdos, pero los voy a premiar a los asistentes en la medida que últimamente se han proferido algunas decisiones por parte de la Sala de Casación Penal en materia de preacuerdos que ha generado mucha polémica y por tanto voy a extenderla también a preacuerdos conforme a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Concretamente haremos alusión a 6 providencias de las altas cortes, 3 de la Corte Constitucional y 3 de la Corte Suprema de Justicia. También haré alusión a otras, pero las que analizaremos serían estas. Ese sería entonces el tercer punto. El cuarto punto es una respuesta a las inquietudes o la descripción del problema que he señalado en el primer punto. Y el quinto punto, unas conclusiones de lo que vamos a exponer. Entonces, en ese sentido, esta noche nos vamos a acompañar para hablar de 5 puntos en concreto. Arranquemos entonces con la exposición, que es la descripción del problema. El punto número 1. En materia de preacuerdos existe una inseguridad jurídica bastante profunda, no solamente en la administración de justicia, eso es de parte de los magistrados, los jueces, sino también de las partes, los fiscales y los defensores. Es usual que las partes pregunten qué criterio tiene este juez para efectos de resolver un caso en materia de preacuerdo, cuando se supone que deberían existir reglas claras y que el derecho sería uno solo. Desde esa perspectiva, como quiera que la jurisprudencia ha variado constantemente sus reglas en materia de preacuerdo, pues obviamente las partes y la administración de justicia también se ha complejizado con el fin de concretar estas negociaciones, esto es, los respectivos preacuerdos. Y de allí surgen algunas preguntas, que es lo que quiero plantear en la descripción del problema. Cuando los juristas leen los últimos precedentes jurisprudenciales, se preguntan, bueno, ¿y ahora qué es lo que realmente se puede preacordar? Por ejemplo, hace poco circularon en redes sociales una jurisprudencia actual de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la que haremos alusión, en la que el contenido de la descripción de la jurisprudencia era ya no se puede preacordar complicidad. Eso es lo que se planteó. Y la complicidad, o por lo menos el beneficio punitivo de la complicidad, es lo que usualmente se utiliza en materia de preacuerdos. Ello quiere decir que si eso es cierto, pues prácticamente ya no existirían preacuerdos en la administración de justicia, porque la mayoría de los casos eran sobre este tema. Anteriormente se discutía sobre la marginalidad, en la medida que la marginalidad pues da un descuento muchísimo mayor al que podría dar la complicidad, pero hoy en día pues ya es muy complejo esa posibilidad. Por eso la gente se pregunta, o las partes se preguntan, los juristas se preguntan, ¿qué hacemos en materia de preacuerdos? ¿Qué es lo que entonces se puede preacordar? Si antes podíamos la marginalidad y luego la jurisprudencia dijo que no, y luego podíamos la complicidad, pero luego la jurisprudencia dijo que no, entonces ¿qué podemos hacer? Únicamente el descuento que se da por allanamiento serían los planteamientos al respecto. Se han realizado cuestionamientos a la jurisprudencia, por ejemplo, indicándose que la jurisprudencia ha confundido, así son las afirmaciones que se plantean, lo que constituye un beneficio a lo que constituye realmente un derecho o la aplicación del principio de legalidad, la estricta tipicidad. Ello porque hay ciertos apartes jurisprudenciales que plantean que, por ejemplo, en tratándose de circunstancias de marginalidad, esta tendría que estar acreditada. De manera que las partes plantean, pues si está acreditada, realmente no se está otorgando un beneficio y ello sería la aplicación del principio de legalidad. Eso está precisamente en cuestionamiento. También se ha planteado si el descuento en virtud del preacuerdo debe coincidir necesariamente con las etapas procesales en las que se han establecido ciertos beneficios en temas de allanamientos. Me explico. Todos conocemos que en materia del proceso penal, si la persona acepta cargos en la audiencia de imputación, el descuento o el beneficio que se le daría por haber aceptado tempranamente sería hasta la mitad de la pena. Pero si acepta es en la audiencia preparatoria, el descuento sería hasta la tercera parte de la pena. Pero si acepta es cuando se va a iniciar el respectivo juicio oral, el descuento sería el equivalente
a la sexta parte de la pena. Creo que ahí les indiqué mal. La imputación hasta la mitad, la preparatoria hasta la tercera y el juicio oral de la sexta. Bien, para efectos de que tengamos comprensión al respecto. Que equivale en otros términos a, en la imputación al 50% del descuento, en la preparatoria al 33.33% y en el juicio oral al 16.66%. Y la situación se nos vuelve mucho más compleja si se tratan de casos en que las personas han sido capturadas en situación de flagrancia. Recuerden ustedes que desde el precedente C645 del año 2012, siendo magistrado ponente precisamente Nilson Pinilla, se planteó que en tratándose de allanamientos, el descuento sería en la imputación el equivalente al 12.5%, en la preparatoria el equivalente al 8.33% y en el juicio oral el equivalente al 4.16%. ¿Ello qué quiere decir? Quiere decir que si se trata de un proceso que no fue captura en flagrancia, pues el descuento es mayor a los procesos que son en captura en situación de flagrancia. Esto varió un poco con la ley 1826 para los casos del procedimiento penal abreviado, pero en el proceso ordinario sigue igual. Y ello evidencia que por lo menos desde la institución del allanamiento, lo que se avisora es que el descuento será mayor cuando la persona que es procesada acepta de una forma temprana los cargos. Si acepta los cargos de una manera tardía, pues el descuento será menor desde esa perspectiva. Y la pregunta sería si los descuentos que se dan por preacuerdo tienen que respetar esos porcentajes que les he indicado para cada una de las etapas procesales. Dicho de otro modo, si cuando se celebra un preacuerdo se puede superar o no, por ejemplo, en la imputación, el 50%, si estamos en la preparatoria, el 33.33%, si estamos en el juicio oral, el 16.66%. Otro cuestionamiento que hacen las partes. Se acabó el sistema acusatorio. Dicen, ¿hasta dónde nos ha llevado la jurisprudencia? Ya no somos un sistema acusatorio, es un sistema inquisitivo. Vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Y así se presentan tantas discusiones en materia de preacuerdo que estamos siempre a diario revisando la página de la Corte a ver cuál es la última sentencia para saber qué es lo que tenemos que aplicar en los casos concretos. Como ven, la descripción del fenómeno, y por eso no planteé un problema jurídico en concreto a manera de pregunta, sino quise describir el fenómeno o el problema jurídico para efectos de que se den cuenta que son varias las incertidumbres que se tienen en materia de preacuerdos. Para abordar esa descripción del problema, entonces pasaremos al punto número 2. Y el punto número 2 de mi exposición lo he denominado algunas precisiones previas en materia de resolver esta institución que tiene que ver con el preacuerdo. Lo primero que hay que advertir, y debemos ser francos porque de eso se trata la academia, es que aquellas afirmaciones que cuestionan la jurisprudencia indicando que la jurisprudencia genera una tendencia inquisitiva y que se ha perdido el sistema acusatorio, pues no es cierta. Y no es cierta, ¿por qué razón? Porque es que nuestro sistema procesal penal no es un proceso penal acusatorio puro. Desde sus inicios, el proceso penal colombiano realmente es de tendencia acusatoria. ¿Qué quiere decir ello de que sea tendencia acusatoria? Que tiene ciertos elementos característicos de lo que es un proceso acusatorio, pero que no es del todo acusatorio. Y ello tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que nosotros no podemos pensar el proceso penal bajo la idea de un sistema anglosajón como el proceso penal acusatorio norteamericano, pues somos un Estado organizado de manera diferente, pero además tenemos una tradición jurídica muy distinta. El derecho colombiano se liga más al derecho continental europeo que desde la perspectiva anglosajona, así hubiésemos traído instituciones del sistema acusatorio del proceso norteamericano. Y ello hay que aclararlo. Eso lo dicen todos los doctrinantes.
Me gusta la expresión que plantea José Joaquín Urbano en un texto sobre derecho probatorio, se llama La nueva estructura del derecho probatorio de Ediciones Nueva Jurídica, concretamente la segunda edición, en el que termina diciendo, mire, el proceso penal colombiano, para que lo comprendan, se trata realmente de un proceso penal con aroma de café. ¿Por qué? Porque el café es lo que nos caracteriza a los colombianos. Ello implica que el proceso penal colombiano tiene sus características propias, es decir, tiene sus características de aroma de café. Por eso cuando pensamos en el proceso penal colombiano no podemos hacerlo bajo la idea de es un sistema procesal penal acusatorio como el norteamericano, sino tenemos que decir nosotros tenemos nuestro propio sistema procesal penal que tiene tendencia acusatoria, pero obviamente con un delicioso aroma de café. Bien, con ello quiero señalar que tenemos que tener mucho cuidado cuando abordamos problemas jurídicos a través del derecho comparado, en la medida que cuando tratamos de incorporar instituciones del derecho foráneo, esas instituciones de alguna manera tienen que ser filtradas en las reglas, los principios y valores constitucionales. Dicho de otra manera, no podemos traer una institución del derecho comparado que vaya a transgredir nuestra propia Constitución. Es como cuando uno cuela un jugo de mora, por ejemplo. Pues, ¿qué entrará al Estado colombiano? El líquido, pero lo que son las pepitas de la mora no podrá entrar. Entonces, el colador es la Constitución. Y así tenemos que entender las instituciones foráneas desde esta perspectiva. Y ello es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en proceso penal acusatorio puro, fíjese que se dice que el proceso es de partes, fiscalía y defensa, y además existe un jurado. Pues en Colombia no podría ser no lo del jurado, sino que solamente exista fiscalía y defensa. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución y el bloque de constitucionalidad propicia también por los derechos de las víctimas. Por tanto, gústenos o no nos guste, las víctimas pueden participar del proceso penal colombiano. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución así lo exige y así lo exige el bloque de constitucionalidad. De manera que cuando se da un argumento pro víctima solucionando un problema jurídico concreto, pues obviamente tiene que dar rendimiento en la medida que eso es una obligación de naturaleza constitucional y convencional. Bien, también tenemos que aclarar que los preacuerdos en el sistema anglosajón pues están vistos desde una perspectiva distinta, por ejemplo, a nuestro sistema. Ustedes conocerán que se ha dicho que el proceso penal de los Estados Unidos, pues más o menos el 95% realmente termina en una negociación, el restante se va a un juicio oral y que ello es una maravilla. Y pues de alguna manera, si nosotros cuestionamos los preacuerdos en Colombia, diríamos, ¿cómo en Estados Unidos sí se puede llegar? ¿Cómo en Estados Unidos sí se puede negociar cualquier cosa? Pues la respuesta es que en Colombia no podemos negociar sin unas reglas claras en atención a que hay unos derechos fundamentales, unos derechos de víctimas en juego y obviamente también unos derechos de la persona que está procesada. Por tanto, cuando damos la discusión sobre temas de preacuerdo, no podemos utilizar ese argumento del derecho anglosajón para decir que se puede preacordar absolutamente todo, sino que tenemos que filtrarlo a través de nuestra Constitución, a través de la convencionalidad, y ello implica que cuando vamos a resolver temas de preacuerdo, pues va a ser bastante complejo, es decir, van a existir limitaciones, gústenos o no nos guste, pero es nuestra Constitución y dura la Constitución, pero es la Constitución. Bien, otro tema que quiero precisar de manera previa tiene que ver con el precedente y es lo siguiente. ¿Qué realmente constituye precedente? ¿La jurisprudencia es precedente? ¿Precedente es algo distinto a lo que llaman la doctrina probable? ¿Qué vincula al juez? ¿Qué obliga? ¿El precedente o la jurisprudencia o la doctrina probable? Yo les quiero decir lo siguiente. Mira, aquí tengo un texto que se llama El precedente judicial y sus reglas. Lo escribe el profesor Manuel Fernando Quinche Ramírez, que si quiere lo pueden leer al respecto. Pero a mi modo de ver, y eso hace parte precisamente de la investigación que estoy realizando,
En Colombia hay tantos términos que hacen alusión a las decisiones judiciales de las altas cortes que genera extrema confusión. Ustedes van a encontrar decisiones de altas cortes que hablan de precedente, van a leer decisiones de altas cortes que hablan de jurisprudencia y van a leer decisiones de altas cortes que hablan de doctrina probable. Cuando uno se va a estudiar esas instituciones, uno encuentra, por ejemplo, en el derecho mexicano, la jurisprudencia son 5 tesis que han sido reiterativas y esas 5 tesis que han sido reiterativas se vuelven obligatorias por ser jurisprudencia. Y si no tenemos 5 tesis reiterativas, sino tesis aisladas, ello no es jurisprudencia y no obliga al juez. Si en ese momento nos estuviera escuchando un mexicano o una mexicana, tendríamos que realizar esta aclaración, porque para ellos lo que realmente vincula es la jurisprudencia, pero la jurisprudencia son 5 tesis que han sido reiteradas, y si no han sido reiteradas serían tesis aisladas que no serían vinculantes para el juez. En Colombia, entonces, ¿cómo resolvemos esta dicotomía? Para no plantear discusiones sobre la teoría del precedente, vamos a partir de la idea de que precedente, por lo menos conforme le ha dicho la misma jurisprudencia, será toda decisión emitida por alta corte, digamos, Corte Constitucional como garante de la Constitución o en su defecto Corte Suprema de Justicia como Tribunal Superior de Cierre. Bien, eso sería precedente, claro. Alguno o alguna podría cuestionarme, indicándome, eso no es precedente porque no se ha reiterado esa decisión. Yo le diría, el instituto de la reiteración no pertenece al instituto del precedente, pertenece al instituto de la doctrina probable. La doctrina probable tiene su origen en el derecho francés y plantea que será doctrina probable y por tanto de obligatorio cumplimiento aquellas decisiones que se han reiterado, por ejemplo, en 3 oportunidades, y que eso sería doctrina probable, A mí no me gusta utilizar ese término porque me parece más adecuado la afirmación del precedente, pero obviamente admito la discusión académica. Simplemente quiero indicarles que cuando yo haga alusión a jurisprudencia, estoy hablando de un instituto que equivale a precedente y que cuando hablo de precedente estoy hablando que en su ratio decidendi es de obligatorio cumplimiento. Y no utilizaré el término doctrina probable, pero quise hacerles esas aclaraciones porque esa inseguridad nos la ha generado la misma jurisprudencia al respecto sobre estos distintos términos. Ahora, cuando hablamos de precedente, que les indiqué lo voy a utilizar como sinónimo de jurisprudencia, es necesario que cada vez que un abogado, un fiscal, un defensor, un juez o la misma magistratura cuando está haciendo alusión a sus propios precedentes, tengan en cuenta siempre que lo que vincula realmente es la ratio decidendi. Y la ratio decidendi depende del problema jurídico que se ha planteado. Por tanto, aquellas manifestaciones considerativas de la jurisprudencia que no responden al problema jurídico planteado serán obiter dicta o dichos de paso que no vinculan al juez. Y eso es muy importante cada vez que hacemos una lectura o una jurisprudencia. Aquí vamos a hacer un ejercicio precisamente para aprender a argumentar al respecto, que es uno de los propósitos de la especialización en Derecho Procesal de la universidad. Aprender a argumentar desde el mismo precedente. Entonces, ¿qué es importante? Ratio decidendi es lo que vincula. Ratio decidendi es la razón de la decisión, considerando que responden al problema jurídico. Aquellas otras afirmaciones serán obiter dicta que no son vinculantes. Ahora, ¿qué efectos puede tener una sentencia? Vamos a decir, una sentencia puede tener efectos interpartes, intercommunis, interpares o erga omnes. Y ello es importante para hablar de la fuerza vinculante, obligatoriedad de la misma jurisprudencia. Y para ello quiero clarificar lo siguiente. Como nos interesa es el tema de los preacuerdos, nos vamos a dar cuenta que normalmente leemos jurisprudencia que son, por ejemplo, sentencias T que resuelven altas cortes como la Corte Suprema de Justicia en segunda o primera instancia, ¿sí? Por ejemplo, tutelas que eventualmente conoce la Sala de Casación Penal,
que en segunda instancia serían conocidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Eso serían sentencias T, conocidas precisamente por Corte Suprema de Justicia. Pero también conocemos decisiones como aquellas que resuelven el recurso extraordinario de casación. Y también tenemos otras que son los autos, por ejemplo, donde la Corte termina de alguna manera haciendo estudios de fondo, como con una técnica que a mi modo de ver pues no es la más adecuada, pero termina resolviendo de fondo dichas situaciones. Siempre que analizamos un auto que inadmite, por ejemplo, una demanda de casación, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál realmente es el problema jurídico? El problema jurídico es si se cumple o no con los requisitos para efectos de admitir la demanda de casación. ¿Ven? Entonces, todas aquellas afirmaciones que se hayan realizado allí, que no pertenecen a resolver ese problema jurídico, será mera obiter dicta. Es importante clarificarlo al respecto. Y nos va a interesar, para efectos de la discusión, las sentencias SU, concretamente de la Corte Constitucional. Nos va a interesar las sentencias producto del recurso extraordinario de casación, concretamente de la Corte Suprema de Justicia. Nos va a interesar por parte de la Corte Constitucional sentencias C, es decir, de constitucionalidad, que vamos a analizar, y nos va a interesar también autos que estudian la inadmisión de una demanda del recurso extraordinario de casación. Y como les indiqué, siempre estando pendientes precisamente del problema jurídico. Muy bien, debemos aclarar de entrada que cuando se trata de una sentencia C, como quiera que el problema jurídico tiene que ver con resolver si una disposición o un enunciado normativo consagrado en una regla de derecho está o no conforme a la Constitución, a un principio, por ejemplo, a un derecho fundamental constitucional. Allí el problema es eminentemente jurídico. Es la preposición constitucional, o más bien el enunciado normativo constitucional contra el enunciado normativo legal que está en una regla de derecho. Por eso cuando la Corte termina diciendo es exequible o es exequible de manera condicionada, pues la ratio decidendi que resolvió sobre ese problema jurídico sí es de obligatorio cumplimiento para el juez no puede apartarse de esa ratio decidendi porque lo que está haciendo la Corte Constitucional es darle el sentido constitucional a esa interpretación. Pero las cosas podrían ser diferentes cuando se tratan de una SU, a pesar de que la misma Corte Constitucional termina indicando que estas son de obligatorio cumplimiento. Y lo digo porque la SU, que son sentencias de unificación, terminan siendo decisiones de diferentes tutelas en las que la Corte lo que busca es resolver en la sala plena de tutela sobre problemas jurídicos que han generado discusiones entre las distintas salas de tutela. Y desde esa perspectiva, pues se profiere una sentencia de unificación. Digamos que tendría más solidez porque hay más magistrados participando de esta discusión. Bien, importante entonces tener precisión al respecto. También es importante precisar, y para eso citaré al maestro Diego López Medina en su texto El derecho de los jueces. También puede leer Cómo se construyen los derechos o otro libro que se llama Los eslabones del derecho, los 3 textos publicados por Legis, en la que él propone cada sentencia hay que hacerle un análisis estático. Y a mi modo de ver, ¿qué es lo importante del análisis estático de una sentencia? Ubicar el problema jurídico, cuál es la ratio decidendi y qué resolvió. ¿Y por qué me parece lo más relevante? Me parece que es lo más relevante porque finalmente lo que va a ser vinculante, insisto, es la ratio decidendi que se analiza en punto del problema jurídico. ¿Bien? Y eso sería un pequeño análisis estático. Y otro que sería el análisis dinámico, que es un poco estudiando en retrospectiva, escogiendo la providencia más reciente, qué otras decisiones de la Corte ha avalado la ratio decidendi que ha planteado la jurisprudencia, como para estudiar si hay una línea pacífica o no hay una línea pacífica al respecto. Bien, ese era el segundo punto sobre algunas precisiones previas que quería aclarar con el fin de poder abordar precisamente la institución del precedente. Pasamos al tercer punto. El tercer punto lo he denominado la jurisprudencia como fuente de derecho para abordar la descripción del problema que planteé en el primer punto. Y para estos efectos
analizaré o estudiaré 6 sentencias en concreto. 3 de la Corte Constitucional, 3 de la Corte Suprema, que se las voy a anunciar acá, pero ya van a ver con un ejercicio de este texto que aparece aquí. Vamos a ir estudiándola una a una de ellas a través del análisis estático que nos enseña Diego López Medina, para efectos de poder resolver esos cuestionamientos que planteé en la primera parte de mi exposición. Las sentencias que voy a estudiar de la Corte Constitucional son la C-1260 de 2005, la C-025 de 2010 y la SU-479 del 2019. Y las sentencias, o más bien providencias, que voy a analizar de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, son el radicado 56-255 del 26 de febrero del 2020, ese es un auto. El radicado 52-227, sentencia del 24 de junio del 2020. Y el radicado 506-59 del 8 de julio del 2020, que a mi modo de ver es la sentencia arquimédica de esta discusión. Arranquemos con las de la Corte Constitucional. Esta sentencia que ustedes ven acá, la C-1260, y si se dan cuenta, voy a arrancar desde la más viejita a la más reciente, es importantísima porque se van a dar cuenta cómo la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia hace alusión a ella. Pero a mi modo de ver, y por eso la importancia de los conceptos previos que aclaré en el punto número 2, se ha citado de una forma descontextualizada. Es decir, se ha dicho que la sentencia C-1260 de 2005 en su ratio decidendi dijo algo que realmente no dijo. Y por eso propongo esta metodología del análisis estático. En primer lugar, hay que aclarar que esta sentencia resolvió el estudio sobre la constitucionalidad del numeral segundo del artículo 350 de la Ley 906 del 2004, que establece textualmente, como aparece en esta parte, precisamente sobre una regla de derecho de preacuerdo, que el fiscal tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Y fíjense en esta expresión, tipifique, que fue la expresión demandada por parte de quien acudió a la acción de constitucionalidad. El demandante plantea que esta expresión era contraria a nuestra Constitución porque violentaba el debido proceso, derecho fundamental, concretamente el principio de tipicidad. O sea que el problema jurídico, y ahí entramos al análisis estático, ¿sobre qué versa? Versa sobre esta regla de derecho de tipificar para contrastarla con el debido proceso, es decir, si el fiscal puede o no tipificar conductas según lo que establece nuestra Constitución. Y por eso les he puesto, el problema jurídico radica en determinar si la facultad otorgada al fiscal para que tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena, desconoce o no la reserva exclusiva del legislador de configurar conductas delictivas y el principio de taxatividad penal, que es precisamente la garantía que estaría en juego conforme al artículo 29 del debido proceso. De manera que quien sabe sobre la técnica como debe leerse estos precedentes, pues dirá, la ratio decidendi tendrá que responder a aquellas afirmaciones o más bien consideraciones o argumentaciones que tengan que ver con la contrastación del debido proceso con esa facultad que le dio la regla de derecho procesal penal al fiscal de tipificar conductas. Pues bien, apreciados y apreciadas, la sorpresa que nos da esta sentencia en la ratio decidendi es que efectivamente esa expresión tipificar es incorrecta y señala lo siguiente, que es lo que les he puesto en amarillo. En torno al entendimiento que debe darse a los principios de reserva legal y la tipicidad o taxatividad de la pena en cuanto a la garantía constitucional del debido proceso, se ha indicado por la Corte que el principio de legalidad penal tiene dentro de sus dimensiones y alcances la más natural como la reserva legal, consistente en que la definición de las conductas sancionables
Presten atención a esto, que es la ratio. Compete al legislador y no a los jueces. Dicho de otra manera, la Corte, cuando abordó el problema jurídico y dijo tipificar, es un asunto que le corresponde exclusivamente al legislador y no a los jueces, por tanto, tampoco a los fiscales. En ese sentido, señala que el fiscal no tiene la facultad de crear nuevos tipos penales, porque ¿quién crea los nuevos tipos penales en virtud del principio de reserva legal? Pues el Congreso. Pues en tratándose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal está referida a un proceso de adecuación típica. Y presten atención a esta expresión. Termina diciendo la Corte en su ratio decidendi que el fiscal no tipifica conductas y por tanto no puede tipificar conductas en los preacuerdos, porque la tipificación de conductas es del legislador, principio de reserva legal. Lo que hace el fiscal es realizar un proceso de adecuación típica conforme a los hechos que ha de conocer o que está conociendo. Conclusión de la sentencia C1260. Termina la Corte declarando la exequibilidad, indicando que cuando se utiliza la expresión tipifique la conducta en la alegación conclusiva, quiere decir que el fiscal no puede crear tipos penales y que a los hechos involucrados en la alegación conclusiva no les puede dar la calificación jurídica sino que la calificación jurídica que corresponda conforme, y póngale mucha atención a esta expresión, a la ley preexistente. ¿Qué quiere decir, apreciados y apreciadas? Quiere decir que la Corte Constitucional en la sentencia C1260 lo que resolvió según el problema jurídico es que esa expresión tipificar conductas a cargo del fiscal en los preacuerdos realmente resultaba inconstitucional porque en virtud del debido proceso, la reserva legal, el único que puede tipificar conductas es el Congreso. Y por esa razón termina diciendo que la expresión del numeral segundo del artículo 350 debe entenderse no en el sentido de que el fiscal va a tipificar conductas para el preacuerdo, sino que el fiscal va a adecuar de forma típica los hechos que ha conocido y que los mismos solamente pueden ser conformes a la ley preexistente, es decir, la que ha establecido el legislador. Como ustedes pueden ver allí, entonces ese es la ratio decidendi. Una forma muy sencilla de leerla, ahí ya les ahorré muchas páginas de lectura. La siguiente, la C025-2010. ¿Y por qué la traje a la discusión? La traje a la discusión porque esta sentencia nuevamente reiterada por parte de la jurisprudencia y concretamente en la sentencia arquimédica que les indiqué de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál fue el problema jurídico que analizó esta sentencia, la C025 del 2010? Tiene que ver con una regla de derecho, un enunciado normativo del artículo 448 del Código de Procedimiento Penal que indica el acusado no podrá ser declarado culpable por los hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena. Concretamente, la variable que fue demandada es esta, la que les estoy subrayando. El acusado no puede ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación. ¿Por qué se demandó esta regla de derecho? Pues el demandante consideró que establecer una congruencia exclusivamente desde la acusación hasta la sentencia violentaba la congruencia que debía predicarse desde la imputación hasta la acusación. Dicho de otro modo, ¿la Fiscalía formula hechos en la imputación? Sí. ¿Formula hechos en la acusación? Sí. ¿Plantea hechos en sus alegatos de apertura y conclusión? Sí. ¿Y la sentencia del juez tiene que resolver sobre cuáles hechos? Pues los que fueron acusados. Entonces el demandante se planteó y dijo, oiga, pero esto no puede afectar el debido proceso bajo el entendido que los hechos se empiezan a plantear desde la imputación. Dicho de otro modo, no debe haber congruencia entre la imputación y la acusación, pues la Corte termina hallándole la razón, indicando que la congruencia sobre los hechos debe predicarse inclusive desde la imputación. Pero allí hizo una alusión que a mi manera de ver es obiterdicta y ahí viene lo importante de la discusión.
¿Cuál fue el problema jurídico resuelto? El problema jurídico resuelto es si se exigía congruencia entre la imputación y la acusación. Responde sí. Pero la Corte termina indicando que es posible que en la acusación se realicen variaciones a la calificación jurídica, pero presten atención a esto. Cuando después de formulada la imputación surjan nuevos detalles sobre los hechos. Y dejó eso meramente enunciado. Eso es un solo parrafito de la sentencia que si ustedes la leen incluso no saben a qué quería hacer alusión la Corte Constitucional. Y pasemos a esta que es la sentencia más polémica de la Corte Constitucional. Más polémica de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Más polémica de la Corte Constitucional porque incluso algunos tribunales, entre esos Tribunal de Popayán, entre otras también el Tribunal de Medellín, han dicho que se han apartado de este precedente. A mi manera de ver, no se han apartado, sino que han comprendido el precedente de una manera distinta. Esto que ustedes ven acá, este análisis estático, yo lo tengo publicado en mi página de Facebook, que si quieren pueden darle like para que accedan a toda esta información. La página de Facebook es César Valencia con tilde en la E en César. Acá, ¿qué es lo que planteo? Algunas recomendaciones antes de leer, algunas coinciden con lo que he planteado sobre las recomendaciones o el punto 2 de esta conferencia o de esta reflexión, más bien. Y miren cómo segregué esta sentencia. Les estoy ahorrando 133 páginas de lectura a través de un análisis estático sobre los precedentes. ¿Cuál fue la discusión? Lo puse de manera temática. Si se podía preacordar o no la circunstancia de marginalidad del artículo 56. Aquí hay algo muy importante. Esta sentencia, que es una SU, como les había explicado, termina resolviendo en concreto sobre dos casos de tutela. Por eso se los estoy anunciando. T6931099 y T7256420. Es importante precisar los hechos en los análisis estáticos, importantísimo cuando se trata de sentencia de tutela, porque la sentencia de tutela no analiza normas en abstracto como lo hace una sentencia C, sino que lo que hace es analizar ciertos factum o hechos y establecer si de esos hechos se ha violentado o no la Constitución. Y ustedes pueden leer ahí claramente lo que son los hechos. ¿Qué me interesa? Del primer expediente, lo que sucedió fue que una persona le disparó a otro con un arma de fuego sin que le ocasionó daño alguno, sin haberle ocasionado daño alguno. ¿Bien? Y la segunda, y presten atención la diferencia de hechos, es que en este caso estamos hablando de una persona que le disparó a otro y no le causó daño alguno. O sea, que podría estar en discusión si es un tema de tentativa de homicidio, por ejemplo. Pero miren el hecho cómo es. Ahora observen este hecho. Se trata de una mujer, y esto va a ser importantísimo porque debemos aplicar perspectiva de género por tratarse de una mujer, pero además se utiliza una expresión por parte de la jurisprudencia, ustedes lo ven entrecomillada, creo que aquí hay un error de precisión conceptual porque retraso mental no se debe utilizar. Decir que alguien es un retrasado mental es una forma de discriminarla. Podríamos decir que tiene una discapacidad, por ejemplo, intelectual, sería algo distinto. Y esta persona, que es mujer y que además tiene esta discapacidad, fue accedida carnalmente por un sujeto que aprovechó esa condición. Bien, ¿qué pasó en la actuación judicial? En el caso 1 y en el caso 2. En el caso 1 se acusó a esta persona por el tipo penal de porte de armas de fuego, según los hechos que les he indicado. Y en esta segunda se acusó como autor del delito de acceso carnal con incapacidad de resistir. Entonces inmediatamente uno dice, ¿qué es más grave? ¿Este de acá o este de acá? Pues uno termina diciendo, pues este es menos grave que este de acá. Bien, pero ¿qué sucedió en las actuaciones? ¿Qué sucedió en estas actuaciones? Lo que sucedió fue que en este evento, en el primer caso, se otorgó por vía de preacuerdo la pena de la marginalidad. Y lo que hizo el juez penal de circuito es decir, impruebo el preacuerdo en la medida que no existía una relación fáctica, por eso les relaté los hechos,
frente a la circunstancia de marginalidad del artículo 56. En el segundo caso, se planteó también como preacuerdo la circunstancia de marginalidad y en este caso terminó siendo aprobada por el juez y confirmada por la segunda instancia, en la que se indicó que el juez estaba obligado a aceptar el preacuerdo. Entonces, fíjense cómo es la cosa. En el caso más sencillo, se negó el preacuerdo diciendo que el juez, que no había ninguna relación entre los hechos y la circunstancia de marginalidad, y en el segundo preacuerdo, que era el más complejo, termina el juez resolviendo, concediendo el preacuerdo, siendo mucho más grave. Sobre esto se interpusieron acciones de tutela. Bien, se interpusieron acciones de tutela en el que básicamente las tutelas coinciden en decir que no se puede obligar al juez a realizar un control en la medida que estaría atado a lo que habían preacordado o habían manifestado las partes. Por eso fue necesario en este análisis estático plantear diferentes problemas jurídicos. Y ello es importante ¿en qué sentido? Porque a veces tenemos sentencias que resuelven varios problemas jurídicos y por tanto tendríamos varias ratios decidendi al respecto. Un problema jurídico que se denomina de componente objetivo común a los dos casos, a las dos sentencias T, que fue planteado expresamente por la jurisprudencia como lo observan ustedes acá. No voy a darle la lectura porque ustedes lo pueden observar acá. Pero concretamente tiene que ver con que si existía violación o no al principio de legalidad al conceder la marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, a pesar de la descripción de los hechos de la imputación, que ya ustedes lo leyeron. Y de allí surgió un problema más concreto y es si los jueces estaban facultados para improbar o no ese preacuerdo que estaba concediendo la rebaja del artículo 56. Y se plantearon unos problemas específicos y aquí hay que empezar a diferenciar para poder interpretar bien esta sentencia. En el primero, lo que ustedes leen en amarillo tiene que ver con que si se presentó un defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento al precedente, en la medida que se otorgó precisamente, en la medida que se discutía el otorgamiento de la circunstancia de marginalidad. Y en el segundo, si bien tiene conexión con el primer problema jurídico, agregan otras variables que los distinguen. Mírenlas. Si ello se puede en los casos de mujeres con especial situación de discapacidad siendo víctimas de delito sexual. Es decir, este primer caso tiene que ver con un problema jurídico de los que denominaríamos ordinarios y este tiene que ver con un problema jurídico de especial protección constitucional reforzada en la medida que la víctima no solamente es una mujer, sino tenía una especial condición de discapacidad y fue sometida a una violencia sexual. Es decir, yo no puedo analizar en conjunto el problema porque tienen variables distintas. Miremos la ratio decidendi en lo que tiene que ver con el componente objetivo, es decir, el primer problema jurídico. Miremoslo rapidito porque creo que me estoy extendiendo mucho en el tiempo. El primero termina diciendo la Corte que hay unas finalidades en los preacuerdos que son los que están en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, basta hacer lectura de los mismos. Y la Corte, miren lo que hace acá, cita la sentencia 1260-2005 como fundamento para decir que el fiscal no puede seleccionar libremente el tipo penal. La pregunta es, ¿realmente la ratio decidendi de la 1260 dijo eso? Lo que dijo la ratio decidendi de la 1260 es que el fiscal no puede inventarse tipos penales que no haya dicho el legislador, no que no pueda escoger libremente el tipo penal, porque el fiscal es el que realiza el proceso de adecuación típica. Miren el primer hierro que se presenta sobre esta jurisprudencia y por eso lo importante de la lectura en sentido dinámico. Y la Corte termina citando esa sentencia que en la alegación conclusiva debe presentar la adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan
a la descripción previa que previamente ha realizado el legislador de Código Penal, que esa parte sí coincide con la respectiva ratio decidente. Bien, termina entonces la Corte resolviendo ese primer problema jurídico, que lo hemos denominado un problema jurídico objetivo general, que el juez tiene que tener en cuenta las garantías fundamentales, el principio de legalidad y los demás principios de naturaleza constitucional, entre ellos los fines del proceso. Es decir, que para efectos de evaluar si se aprueba o no un preacuerdo, esto está arreglado y por tanto puede haber un control por parte del juez. Bien, bueno. Indicando que se le da prioridad al derecho a la justicia, al derecho a la obtención de la verdad que tienen las víctimas en este caso concreto, señalando que la tipificación precordada no puede carecer de relación lógica con los fundamentos fácticos y jurídicos que fueron objeto de la imputación y que el preacuerdo debe exponer en forma clara y coherente los hechos jurídicamente relevantes. Es decir, desde la parte genérica, termina diciendo que las circunstancias de atenuación punitiva del artículo 56, si no coinciden con los hechos que fueron acusados, supuestamente, conforme lo dice la sentencia C1260-2005, no podía dársele esa calificación jurídica. Ahora miremos la ratio decidendi sobre los problemas específicos, Pues bien, sobre los problemas específicos diríamos lo siguiente. En el primer caso, la Corte termina diciendo que el juez sí le está avalado a realizar un control material de los preacuerdos. Y en el segundo, también dice que le está avalado a realizar un control material. Pero recordemos que en el primer caso, según la actuación, el juez negó el preacuerdo que se otorgó circunstancias de marginalidad, mientras que en el segundo caso se aprobó el preacuerdo. Pues en el primer caso, la Corte termina argumentando que no podía darse la circunstancia de marginalidad en la medida que no existía una relación fáctica, ni tampoco existían unos mínimos probatorios que acreditaran precisamente esa circunstancia de marginalidad. Por tanto, el juez sí puede hacer control de preacuerdo, además debe realizar el control material del preacuerdo con miras a verificar dichas situaciones. Y desde esa perspectiva, pues termina avalando lo que indicó el juez de instancia. Bien, lo que indicó el juez de instancia. En cambio, en el segundo caso, la discusión, como les indiqué, se le agrega al problema jurídico unas variables de naturaleza que se tratan de víctimas protegidas convencionalmente, ¿no? Es decir, que tienen un refuerzo o son personas de protección especial. Mantiene la misma línea argumentativa del anterior caso, pero además dice que hay que tener especial cuidado con los delitos graves cometidos, por ejemplo, contra niños, niñas y adolescentes. Esto sería un tema de ¿qué? De obiter dicta. ¿Por qué? Porque fíjense que esta parte hace alusiones a un caso de niño, niñas y adolescente. Aquí estamos resolviendo, es una persona ya grande que además tiene una especial condición intelectiva. Pero sí termina diciendo que hay que tener especial cuidado con los delitos graves contra la libertad e integridad sexual y que además existe un estándar convencional que implica que en tratándose de mujeres, por eso yo les pongo aquí el CEDAW, la Convención Universal que prohíbe cualquier forma de discriminación de las mujeres, también podríamos citar la Convención Belén do Pará, en la que se indica que en caso de mujeres, miren esta parte que aquí les subrayé, en el caso de mujeres y niñas en situación de discapacidad, hay que estudiar esto desde una perspectiva de género, inclusive cuando ha sido objeto de una violencia física o sexual. Si ustedes me preguntan si estoy de acuerdo con esto, digo, estoy totalmente de acuerdo. Es que este caso tiene una perspectiva diferente a este caso. Y por tanto, pues considero que fue acertado la improbación del respectivo preacuerdo. Las conclusiones que podríamos extraer de allí, que para efectos del proceso penal siempre debe aplicarse la Constitución, ¿bien? Y que rige en todas las etapas.
La discrecionalidad de los fiscales para negociar es reglada, tiene pues unos fines según lo que está indicando la jurisprudencia. Tiene unos límites establecidos en la Constitución, los tratados y los convenios. Los fiscales no cuentan con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible. No pueden escoger libremente el tipo penal que les corresponde. Nuevamente citan la 1260 como si yo lo dijera. Hay una discusión allí sobre el tema de las directivas. Las directivas, según lo que indica este precedente, pues vinculan o atan al fiscal en la política criminal, es decir, al fiscal del caso. Por tanto, tiene que seguir las directivas al respecto. Sobre el artículo 56, que era el problema jurídico en concreto de esas dos decisiones, termina afirmando que si no hay elementos materiales probatorios que puedan eventualmente acreditarlas, pues no podrían reconocerse ni siquiera por vía del respectivo preacuerdo, y que hay que hacer especial mención o más bien valoración de los fines del artículo del 348. No olvidándose que en tratándose de víctimas de especial condición, de víctimas de delitos graves como violencia sexual contra las mujeres, pues el análisis del caso pues debe ser con mayor rigor. Bien, ahí les resumí 133 páginas. Algunos tribunales han dicho que, por ejemplo, esta sentencia impide que se celebren preacuerdos. Supongan ustedes un delito de porte de armas de fuego, una persona lo acusan como autor de un porte de armas de fuego y la Fiscalía y la Defensa preacuerdan y dicen que realmente van a asignar la pena del cómplice. Pues algunos tribunales han dicho que esta jurisprudencia está prohibiendo ese preacuerdo. Yo considero que no. ¿Y por qué considero que no? Porque como ustedes se dieron cuenta, siguiendo esta técnica del análisis estático, en ningún lado esta sentencia, en su ratio decidendi, hace alusión a la complicidad, hace alusiones a la marginalidad. Por tanto, tendrá aplicación sobre estos casos. Pero además tendrá aplicación sobre esos casos y teniendo en cuenta la segunda variable que hemos dicho, en eventos de delitos graves, que se traten de mujeres, delitos de violencia sexual, etcétera, etcétera. Bien, cuando se profirió esta sentencia, entonces en todos los distritos existió cierto cuestionamiento, porque se planteaba, bueno, ¿y ahora qué se puede preacordar? Un poco a las preguntas que planteaba al inicio. Entonces, para eso vamos a analizar 3 sentencias de la Corte Suprema de Justicia muy actuales sobre el tema. La primera es el auto 56-255 de la Corte Suprema de Justicia. Estos análisis que están acá también los pueden encontrar en la página de Facebook que les he indicado. Aquí yo lo que hago es una ambientación del caso. Y digo, se trata de una persona que se le imputó acceso carnal con incapacidad de resistir agravado, se le otorgó en el preacuerdo la pena del cómplice y no la del autor. Y se señala que por parte del juez se aprobó dicho preacuerdo. Sin embargo, acuérdense que es un auto, lo que se cuestiona en la casación es no haberse otorgado la prisión domiciliaria. Con lo cual uno tendría que decir, ¿cuál es el problema jurídico si la Corte hubiese analizado de fondo esto? Pues si procedía o no la domiciliaria en este caso, el problema jurídico realmente no tendría que ver sobre el preacuerdo. Pero la Corte termina haciendo esta afirmación y por eso la entrecomillé. Termina diciendo, la Corte adujo solo con fines para desarrollar su labor pedagógica. Esta parte es textual de la Corte. Que en tratándose de preacuerdos seguía el precedente SU 479-2019, que avaló el control material más o menos amplio. Eso es cierto, se avaló el control material. Pero tengan cuidado porque la SU no se refirió a la complicidad. Y fíjense que aquí la Corte Suprema de Justicia en un auto y en obiter dicta, yo ahí hago unos análisis en obiter dicta, termino afirmando que realmente yo no puedo citar la SU como un precedente de obligatorio cumplimiento para casos de complicidad, porque lo que se resolvió allí fue un tema de marginalidad. Pero la cosa se puso compleja con esta sentencia, que es el radicado 52-227 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. En esta sentencia, que además yo lo llamaría, según los términos que utiliza Diego López Medina, una sentencia hito, porque la Corte Suprema de Justicia trata de crear las subreglas, incluso dice
que para generar claridad en materias de preacuerdos a propósito de todas las discusiones que hemos planteado. Pero quiere que les diga una cosa, a mí me parece que con mayor importancia hay que leer la aclaración de voto conjunta que se hizo concretamente de Eugenio Fernández Calier. Porque todo el discurso que está aquí planteado, de alguna manera, es reconociendo lo que este magistrado estaba diciendo en salvamentos de votos desde hace ya muchos años, pero que además en este salvamento de voto lo precisa, lo argumenta, lo extiende de una forma extremadamente maravillosa. Incluso, a mi modo de ver, esa aclaración de voto debió hacer parte de la sentencia misma, porque es mucho más pedagógica y clara la aclaración de voto que la sentencia misma. Esta sentencia abordó un sinnúmero de temas que yo se los pongo acá como subrayados: el control material del preacuerdo, la imposibilidad de optar en los preacuerdos por una calificación jurídica que no corresponde a los hechos jurídicamente relevantes, la viabilidad del principio de la calificación jurídica sin una base fáctica orientada exclusivamente a la disminución de la pena, los límites de beneficio y los preacuerdos cuando se tratan de víctimas de delitos graves. Aquí trato de hacer una precisión, y la precisión la hago desde una perspectiva metodológica, es por lo siguiente. Esta sentencia estuvo circulando en redes sociales y se dijo que según la Corte entonces ya no se podía preacordar complicidad o el beneficio de la complicidad. No, aquí la Corte lo que dijo fue lo siguiente, dijo: una cosa es preacordar, y aquí quiero ser muy claro. Una cosa es decir, por ejemplo, en un caso de un porte de armas, lo encontraron con un revólver, no tenía permiso, el arma era apta para funcionar, entonces le dicen: usted es autor de la conducta típica establecida en el artículo 365 del Código Penal. Una cosa es que yo diga, hago un preacuerdo y digo que él ya no es autor sino cómplice, y le otorgo la pena del cómplice y los beneficios que se derivarían del cómplice, a lo cual la Corte responde: ese preacuerdo sí está prohibido conforme la SU 479. Si ustedes se dan cuenta, ahí está haciendo es una extensión de lo que dijo la SU 479, porque la SU, insisto, habló fue sobre temas de marginalidad, pero en gracia de discusión ya tenemos jurisprudencia hito de la Corte Suprema de Justicia, esa la casación penal, que dice que efectivamente yo no puedo jurídicamente volver un autor un cómplice cuando de lo fáctico no se puede desprender. Pero termina aclarando que sí es viable, por eso pongo esta expresión acá, que sí es viable hacer un cambio de la calificación jurídica sin base fáctica, pero orientado exclusivamente a la definición de la pena y obviamente los límites que generaría para el beneficio. Es decir, si bien yo no puedo volver cómplice a un autor, claramente yo sí puedo decir que en virtud del preacuerdo se va a declarar penalmente responsable al sujeto como un autor, pero se le aplicará es la pena del cómplice y de ahí viene el beneficio, por vía de la pena y no por vía de la calificación jurídica. Y en todo caso esto genera unos efectos en temas de subrogados, porque por ejemplo, ¿podría otorgarse la domiciliaria? La respuesta sería no. ¿Y por qué no podría otorgarse la domiciliaria? Porque a pesar de haberle dado como beneficio la pena del cómplice, lo cierto es que al no haber variado la calificación jurídica, en todo caso la pena inicia en 9 años, y recuerden ustedes que la domiciliaria objetivamente arrancaría en 8 años. Bien, les ambiento el caso. Esta sentencia también son casi 100 páginas que estoy ahorrándoles de lectura. Entonces el caso es como ustedes lo ven ahí. 2 policías que se indican ultimaron a un habitante de calle. Es decir, lo hirieron mortalmente a un habitante de calle, y que luego ellos lo abandonaron el cadáver y falleció. Es decir, los hechos no son como muy claros, pero es que en la sentencia tampoco se relatan con mayor claridad. Bien, es decir, no sabemos si quedó ultimado en estos momentos o finalmente fue cuando lo abandonaron. Lo cierto es que está muerto. Bien, acá les pongo en amarillo porque son temas que ya empiezan a interesar. ¿Qué fue lo que hizo la Fiscalía? Lo acusó como autor del delito, los acusó a ellos como, no indica, de coautores del delito de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad.
pero justo antes de instalarse el juicio oral aceptó la responsabilidad, le aplicaron 67 meses de prisión y cambiaron la calificación jurídica del homicidio exclusivamente para uno de los policías, indicando que realmente se trataba de un encubrimiento. Bien, pues en segunda instancia el tribunal improbó dicho preacuerdo, hubo un juicio oral y finalmente la primera instancia fue absolutoria, la segunda condenó y termina yéndose en casación. ¿Por qué? Porque la persona terminó siendo condenada como coautor del delito de homicidio agravado y privación ilegal, indicando la defensa que ellos habían llegado a un preacuerdo para variar la calificación jurídica. Aquí la Corte Suprema de Justicia se plantea este problema jurídico. Nuevamente volvemos a los análisis estáticos. Y en el análisis estático, la Corte en el problema jurídico, la Corte se pregunta, estudiar si el tribunal violó o no los derechos de B, es decir, de uno de los policías, al revocar la decisión aprobatoria dictada por el juzgado frente al acuerdo que celebró con la Fiscalía, consistente en cambiar la calificación jurídica, miren acá la expresión, en cambiar la calificación jurídica de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad por encubrimiento y privación ilegal de la libertad, habiéndole otorgado una rebaja en proporción, según los porcentajes que yo les di. Acuérdese que en el juicio oral se otorga aproximadamente un 16.66% y acá le otorgaron un 84% con ese cambio de la calificación jurídica. Es decir, la rebaja terminaba siendo extremadamente excesiva según el tiempo en el que se realizó el respectivo preacuerdo. Entonces, quien lea esta sentencia tendría que decir, pues el problema jurídico basa, miren esto, el problema jurídico basa de si se puede hacer una modificación de la calificación jurídica variando el tipo penal de homicidio agravado a un encubrimiento y por esa vía otorgar una rebaja que sería del 84%, que en estricto sentido, si hubiese sido por vía de un allanamiento, hubiera sido del 16,66%. La Corte termina diciendo que la respuesta es negativa, es decir, no se violaron los derechos, que la decisión del tribunal fue correcta, aunque hubo un problema en lo que tiene que ver con la tasación de pena. Y aquí vamos a empezar a analizar un poquito más rápido, a ver si alcanzamos algunos temitas de preguntas, porque creo que me estoy excediendo y no quiero que se aburran escuchándome. Diré, la Corte señala que la Fiscalía se extralimitó al acordar el referido cambio de la calificación jurídica. ¿Por qué? Porque no se ajusta a la hipótesis factual, es decir, la hipótesis factual en este caso no era de un encubrimiento, sino de una persona que con codominio funcional asesinó a un habitante de la calle. Bien, y que en ese sentido no se contaba con evidencias fundadas, digamos, razonables para predicar la hipótesis que planteaba el abogado defensor, que además se dio una rebaja desproporcionada, ya les indiqué los porcentajes. Y miren esto acá que es extremadamente importante, nuevamente. Hay un grave atentado contra una persona de especial protección, es que era habitante de calle. Pilas con eso. Los estándares que está marcando nuestra jurisprudencia es sobre ciertas personas que tienen especial condición de protección. Y nuevamente aquí hablan de la SU 479 del 2019, de las directivas de la Fiscalía para hacer alusión a algo que a mi manera de ver no es lo que resolvió la SU 479, pero aquí lo extienden. Y en ese sentido diríamos, ahora la discusión no es si me debo apartar o no de la SU, porque la SU era un tema de marginalidad, sino ahora sí que me debo apartar o no de lo que está diciendo la ratio decidendi, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Acá nuevamente, acá citan la 51007 del 2019. Sobre este tema les recomiendo una conferencia que dimos con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal de Santander. También está subida en la página de Facebook. Y es importante porque esta providencia lo que hace es el desarrollo de la C025 del 2010 que ya les cité. Y es si efectivamente se pueden estructurar nuevos hechos o más bien detalles en la acusación que no fueron imputados. Pero aquí se dicen cosas importantes en este precedente y es lo siguiente.
Primero, sobre el preacuerdo en cuanto al cambio de la calificación jurídica sin ninguna base fáctica orientado exclusivamente a la disminución de la pena. Se indica, es imposible optar por una calificación jurídica que no corresponda a los hechos jurídicamente relevantes. Dicho de otro modo, pues el preacuerdo en el que habían planteado que ya no se trataba de un homicidio, sino un encubrimiento, no se podía. ¿Y por qué no se podía? Porque no se correspondía con el núcleo fáctico, es, digamos, contrafáctico. Ello no se podía porque violentaba, entre otros, y vuelven a la 1260, que ya dijimos, la ratio decidendi es sobre otro tema. Bien, pero en todo caso, se termina afirmando que ello genera unas concesiones que resultan ser extremadamente desproporcionales y que además generan cuestionamientos sobre la concesión de los subrogados. La Corte en esta decisión termina afirmando que lo que sí es viable, es otorgar como beneficio punitivo la pena que está establecida en lo que eventualmente sería una calificación jurídica distinta. Dicho de otro modo, lo que decían los salvamentos de voto del doctor Eugenio. La condena será como autor, por ejemplo en el porte de armas, pero el beneficio podrá ser el que establece la pena de la complicidad. Pero en todo caso, para temas de subrogados, tendrá que basarse desde el delito realmente cometido, es decir, en su condición de autor. Por eso no procedería desde esa perspectiva la domiciliaria. Y fíjense cómo lo dicen acá. En el caso concreto, la rebaja, según el estadio procesal se generó por encima del 80%. No se tuvo en cuenta que se trataba de un delito grave cometido contra una persona vulnerable, como lo era una persona habitante de calle. Bien, y acá la Corte termina diciendo algo que falta por desarrollar, que yo les quiero plantear porque haría parte de la discusión. La Corte aquí afirma que ¿qué sucede en las hipótesis en las que el hecho le varía a la Fiscalía después de la acusación? Y que el hecho termine siendo más benigno. ¿Cómo se hace para los preacuerdos? La Corte no quiso pronunciarse acá porque dijo que quería ser respetuosa del precedente. Sin embargo, termina diciendo que ello hará parte de la discusión. Mire, se los puse acá. En relación con la posibilidad de variar sustancialmente la premisa fáctica imputada por una hipótesis factual alternativa que tiene aparejada una calificación jurídica diferente, mucho más favorable para el procesado, la Alta Corporación sostuvo que para mantener la disciplina del precedente, esa temática solo puede ser objeto de desarrollo en un contexto de un caso que se refiera a ese evento particular. Es decir, dejó abierta la posibilidad para que los jueces interpretemos y eventualmente se pueda realizar y le cumplamos la intención a la Corte, y es enviarle un caso de ellos para efectos de que lo analice. Y vamos con esta sentencia, que es la más reciente en temas de preacuerdos, podríamos llamarla sentencia arquimédica. Que el problema jurídico interesante tiene que ver es con esto. ¿Qué pasa cuando una persona cometió un delito en concurso? Por ejemplo, hurto calificado agravado, en concurso con secuestro, en concurso con porte de armas, en concurso con homicidio, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿se puede aplicar, se puede aplicar la pena que eventualmente se le daría al cómplice en el concurso, es decir, ontológicamente a todas las conductas? Y la respuesta que termina dando la Corte es sí, sí. Es decir, el descuento no sería sobre una sola conducta, sino ontológicamente sobre todas ellas. Ese es el problema jurídico que analiza. Tengan en cuenta que este preacuerdo se celebró en la audiencia preparatoria y me parece importantísimo lo siguiente. La Corte ratifica el precedente anterior, indicando que obviamente no se puede preacordar sobre calificaciones jurídicas que no consten en los hechos, pero lo que sí se puede hacer es preacordar con los beneficios punitivos de calificaciones jurídicas que no consten en los hechos, pero la pena, o mejor dicho, la declaratoria de responsabilidad será la realmente cometida. Y presten atención a esto.
En el caso concreto no se transgredió la prohibición de conceder el doble beneficio en los casos de concursos punibles. Y miren, estos argumentos son supremamente potentes. Primero, no existen diferencias sustanciales entre conceder el beneficio para todos los delitos cuando se investigan y juzgan en un mismo proceso frente a lo que sucedería ante una eventual ruptura en la unidad procesal. ¿Qué pasa si eventualmente un fiscal o un juez pues dice que no puede aprobar el preacuerdo porque la complicidad o el beneficio punitivo de la complicidad no puede aplicarse a todos los delitos? Pues entonces tendrían que decretar una ruptura no procesal y generar distintos procesos, y en cada proceso ahí sí se podría la complicidad. Entonces la Corte en contexto analiza que eso no es lo lógico. Segundo, en consonancia con lo anterior, si los delitos fueran juzgados en procesos distintos en cada uno de ellos, el procesado tendría derecho a allanarse a los cargos o celebrar acuerdos con la Fiscalía, por ejemplo, en el tema de la ruptura. Y señala que pues ello no es determinante para efectos de analizar la desproporción del beneficio otorgado. Y acá hay algo importante. En este caso, que se otorgó la complicidad y que tiene que ver, miremos la primera parte, que tiene que ver con un caso en que se acusó a una persona por secuestro simple agravado, además con una agravación genérica por la coparticipación y un hurto calificado y agravado en la que la audiencia preparatoria se dio el beneficio punitivo de la complicidad. La Corte terminó diciendo, oiga, pues aquí sí fue razonable el beneficio en la medida que solo excedió en un 7% lo que se daría en la audiencia preparatoria. Entonces fíjense las reglas o las subreglas que se van planteando. Lo que quiere decir la Corte es que ahora el preacuerdo de alguna manera estaría limitado el beneficio punitivo a lo que eventualmente se otorgaría en las distintas etapas cuando una persona se allana. Pero existe la posibilidad de que se exceda un poquito el beneficio siendo eso proporcional. Por ejemplo, en este caso, como había sido en la audiencia preparatoria, el descuento máximo según el allanamiento tendría que haber sido el 33.33%. Pero en este evento lo que se dio fue un descuento equivalente al 40.33%. Entonces fíjense que no se dio la mitad de la complicidad porque no se dio el 50%, pero tampoco se generó el 33.33% que es el propio de la preparatoria, y se excedió en un 7% adicional, y eso nos va generando ciertas subreglas bien interesantes. Por ejemplo, que sí debemos tener en cuenta para efectos de los preacuerdos los momentos procesales en los que se aceptan los cargos, pero que en todo caso lo objetivo no es el porcentaje que establece el beneficio para el allanamiento, sino que si se hace un análisis en el caso concreto sobre lo proporcional, puede excederse un poquito. Bien, puede excederse un poquito. Bueno, esas serían las jurisprudencias, y desde esa perspectiva paso a mi cuarto punto de la reflexión, que son respuestas a las inquietudes que planteé en la descripción del problema. Entonces arranquemos una a una así rápidamente. Ahora, ¿qué se puede preacordar? Sí, todavía se puede preacordar. No es cierto que la Corte Constitucional y la Corte Suprema esté diciendo que no se puede preacordar. ¿Se puede preacordar la complicidad o se puede preacordar la marginalidad? La respuesta es pilas. Pilas con lo siguiente. Si la marginalidad está acreditada, es decir, si hace parte de lo fáctico de la acusación, pero además está demostrada, la marginalidad hay que reconocerla porque la marginalidad termina siendo la aplicación del principio de legalidad, y a partir de allí tendrían que mirar cuál sería el beneficio a conceder. Pero si la marginalidad no está acreditada, según lo que está indicando el presidente y concretamente el Constitucional, no podría darse ese beneficio punitivo. Pero fíjense que el argumento no es tanto por ser marginalidad o no, sino porque ese beneficio implicaría dar más de un 80% de lo que normalmente la persona podría recibir como beneficio. Entonces, eso es evidentemente desproporcional. Ahora, ¿puedo preacordar que una persona sea condenada como cómplice? La respuesta es, si la persona, según los hechos, es autor, yo no puedo preacordar que sea condenada como cómplice, porque eso violaría desde esa perspectiva las finalidades y concretamente el principio de legalidad, según lo que dice la Corte Suprema de Justicia.
Pero lo que sí se puede es preacordar como beneficio punitivo, la pena que eventualmente tendría el cómplice, siendo condenado la persona como autor y teniendo en cuenta que los beneficios para el ámbito de movilidad serían los del autor y no los del cómplice. Aquí la Corte termina planteando que hay dos opciones. Una, que el juez tase la pena y establezca el tema de beneficios. Dos, que sean las mismas partes las que fijen la pena. A mí me gusta la segunda opción y entre otras cosas le digo que eso fue planteado en la sentencia radicado 39831, que es el caso Nuble del 27 de septiembre del 2017. Allí la Corte señaló que las partes deben fijar la pena y además el tema de subrogados. ¿Y por qué sería muy bueno ello? Porque allí las partes podrían analizar la proporcionalidad para moverse en los rangos que no sean contrarios a lo que ha dicho la jurisprudencia. Pero en respuesta, sí se puede preacordar. Lo que pasa es que yo no puedo decir preacuerdo que él es cómplice, sino preacuerdo que le aplico la pena de cómplice y que el beneficio es exclusivamente para efectos de punibilidad. Bien. Dice el otro cuestionamiento. ¿Se debe acreditar el instituto para que sea un beneficio? ¿Se debe acreditar el instituto, por ejemplo, de la marginalidad? Ya indiqué la distinción que debe existir entre beneficio y lo que es la aplicación del principio de legalidad. El preacuerdo depende de las diferentes etapas en las que se celebre, y ahí sí creo que sí, y ahí yo creo que le hallo razón a la Corte, en el siguiente sentido, y ahí sí me van a excusar todo el mundo. La práctica enseña que las partes están dejando el preacuerdo para el final, antes del juicio, en la preparatoria. Y uno se pregunta, si iban a preacordar, ¿por qué no lo hicieron desde el principio? Y la pregunta es, ¿yo puedo preacordar y darle el mismo beneficio con el rasero que eventualmente se daba en la imputación o en la preparatoria? ¿O cuál es el objetivo entonces de ello? O sea, ¿por qué la Administración de Justicia tiene que llegar hasta el juicio oral para que planteen el preacuerdo? A mí me parece que hay un buen argumento de la Corte, o sea, un argumento sistémico. Lo que sí hay que decir es que lo que objetivamente puede darse como descuento no es lo que establece el allanamiento. Lo del allanamiento es un parámetro. Y ya será en el caso concreto en el que debe analizarse la proporcionalidad de esa pena. Por ejemplo, ya tenemos una regla avalada por la jurisprudencia. Se puede exceder en un 7% y termina siendo razonable, incluso en personas de especial protección, como lo era el caso del habitante de calle. Entonces, fíjense que ahí nos podemos mover sobre ese tema al respecto. Y mi invitación sería pues que de alguna manera se trate que los preacuerdos se realicen de forma temprana para eventualmente lograr un mayor beneficio. Bien, voy a darles en el quinto punto mis conclusiones para poder terminar. Conclusiones. ¿El precedente es obligatorio? Sí, pero hay que saberlo interpretar conforme a las reglas que les he indicado. La ratio decidendi y el problema jurídico, porque fíjense cómo entre cortes se están citando incluso sobre la base de lo que no es la ratio decidendi. Indudablemente la SU 479 del 2019 y el radicado 52-227 de la Corte Suprema de Justicia son lecturas obligatorias porque nos marcan derroteros sobre las subreglas en materia de preacuerdos. En temas de preacuerdos, no es necesario o no es acertado decir que se acabó con el sistema penal acusatorio, no, porque yo no puedo valorarlo desde el rasero de cómo funcionan y cómo lo. Nosotros tenemos nuestros propios institutos y los institutos tienen que filtrarse en la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Algunas reglas de preacuerdos concreto conforme lo analizado. En preacuerdos, la calificación jurídica debe ser la que indican los hechos. No hay duda, eso no se puede variar. Puede generarse eventualmente únicamente para efectos punitivos preacuerdos en los que se establece que se otorga la pena bajo otra calificación jurídica. Por ejemplo, la hipótesis que hemos narrado sobre la del cómplice, pero tiene que tenerse cuidado con que se aplica solo para efectos punitivos, la persona quedará condenada como autor, pero además los beneficios
tienen que analizarse a la luz del delito realmente cometido. Siguiente, ¿hay control de preacuerdos, control material de preacuerdos? La respuesta es sí, hay control material de preacuerdos conforme lo que hemos indicado. Una recomendación muy respetuosa, porque a mí siempre me gusta un poco dar datos para que de lo práctico esto tenga cierta efectividad. Hay ocasiones en las que en la imputación, según los hechos, la Fiscalía infla los cargos, o sea, termina adecuando los hechos a conductas típicas que no son, por ejemplo, en temas de concursos, metiendo otras conductas que no son. La recomendación es, por favor, para efectos de que el preacuerdo no se nos muera de acuerdo a lo que está sucediendo en la jurisprudencia, formulemos bien el hecho jurídicamente relevante en la imputación. Adecuémoslo a la conducta típica que realmente podría estructurarse sobre ese hecho. Pero además hago un llamado a los defensores en el siguiente sentido. Hay ocasiones en las que, habiéndose formulado imputación, el defensor espera que se presente el escrito de acusación y no genera una actividad. Esto es muy respetuoso lo que estoy diciendo, es a manera de consejo. Una actividad entre la imputación y la presentación del escrito de acusación. La misma jurisprudencia que les he sintetizado el día de hoy plantea que en el evento en que existan ciertos elementos que eventualmente podrían afirmar que los hechos ocurrieron de manera diferente y que la calificación jurídica sería más benigna para el procesado, la defensa puede compartírselos a la Fiscalía para efectos de que se plantee un preacuerdo en el que exista la disminución de los cargos, pero que además se otorgue el beneficio correspondiente, es decir, que allá debe a realizarse un buen trabajo. Pero además, para efectos de tratar de que el beneficio sea el mayor posible, mi invitación es, ahora, esa instancia en el que el fiscal imputa y va a presentar escrito de acusación, en el que incluso en algunos distritos terminan, el fiscal que realiza el juzgamiento es uno diferente a quien imputó, terminan con criterios diferentes, me parece que allí debe haber mayor activismo de las partes y tratar, en vez de presentar un escrito de acusación, cuando observan que el caso tiene vocación de ser preacordada, incluso bajo la regla que he indicado de los hechos que hoy en día lo permite la Corte, pues más bien presenten preacuerdos y logren el beneficio mayor que se está estableciendo aquí, que en comparación conforme a los allanamientos podría ser hasta la mitad. Porque si esperan a que se presente el escrito de acusación, vamos a tener complicación de a los beneficios que eventualmente se estaban planteando. Esa es una manera, creo, práctica en la que podría plantearse la posibilidad de seguir preacordando, incluso generando mayor efectivización en la justicia. Muy bien. Queda abierta la discusión sobre lo fáctico, porque ustedes se dieron cuenta qué pasa cuando la Fiscalía ha acusado, pero después de la acusación surgen nuevos detalles fácticos que harían variar la calificación jurídica de una manera más benigna. La Corte dijo, eso está para discutir cuando llegue un caso. Bueno, esperemos que el caso llegue y esperemos que las partes y los jueces sean propositivos al respecto. Voy a terminar otra vez con frase de Michel de Tarufo. En realidad, como ya ha sido señalado desde los tiempos de Gino Goria y otros autores, el problema no radica en el hecho de que una Corte Suprema cambie de orientación y no siga pasivamente los propios precedentes. El problema surge cuando estas variaciones son demasiado frecuentes, arbitrarias y privadas de justificación, como no es infrecuente que suceda en la jurisprudencia de nuestra Corte de Casación. Advierto que está hablando de la jurisprudencia italiana. Este es un texto traducido del italiano al español por parte de Claudia Martínez Vallecilla y Fernando Gandini. Y voy a terminarlo con lo siguiente. Miren. Traté de sintetizar a ver que tomé el tiempo, traté de sintetizar más o menos en 1 hora y 20, más de 600 páginas, en las que les pido excusas si no extendí, pero creo que quise enseñarles un método para interpretar la jurisprudencia. La especialización ofrece dentro de su currículum, ofrece el curso de argumentación.
Y todas estas herramientas se pueden aprender allí. No debemos olvidar que el precedente tiene como fin garantizar seguridad jurídica y que esa seguridad jurídica no podemos esperarla siempre de lo que haga la Corte porque tenemos problemas complejos de interpretación como lo que hemos advertido. Somos nosotros los que intervenimos, llámese jueces, fiscales, defensores, partes, quienes utilizando estos métodos pueden llegar a conclusiones como las que les he advertido. Debemos juzgar, jugar, hacer como el juez Hércules que propone Dworkin en el debate con Hart, es decir, tratar de ir más allá incluso de lo que está señalando el precedente, analizar bien qué es la ratio decidendi y dar soluciones a los casos difíciles como el que nos dejó la Corte, que aún no se ha solucionado, que se los plantee en la respectiva conclusión. Y quiero decirles que si aplicamos la recomendación que les hice muy respetuosa a los fiscales y defensores, de si algo se va a preacordar, preacordémoslo temprano y no dejemos para el final, estamos aportando a la administración de justicia, estamos aportando a la descongestión, estamos cumpliendo, como lo dice Eugenio Fernández Calier, con nuestra finalidad, que somos la cara humana de la justicia, todos y todas, no solo los jueces y magistrados, los fiscales, los defensores, los representantes de víctimas, todos los que participan en el proceso penal. Demostremos que la cara humana de la justicia ante estas nuevas situaciones podemos continuar y concretamente pensando en los seres humanos que están allí involucrados. Y termino diciendo lo siguiente, toda esta evolución del precedente en materia de preacuerdos, especialmente los de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que reconocérselo al autor de la expresión de la cara mano de la justicia, Eugenio Fernández Calier, y por eso les recomiendo leer esa aclaración de voto, que a mi modo de ver haría más íntegra la jurisprudencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay un par de preguntas. La primera es la siguiente. Conforme al 52.227.20, ¿podría preacordarse el carácter subjetivo de la imputación para rebajar pena? ¿Dolo a culpa, por ejemplo? Y si se puede preacordar el dolo a culpa, ¿sí? La respuesta es no. A ver, el dolo y la culpa, si bien son elementos subjetivos, en todo caso hacen parte de la tipicidad. Y a mi modo de ver, el concepto de hecho jurídicamente relevante no solamente circunstancia el tipo objetivo, sino también debe circunstanciar el tipo subjetivo. Ello quiere decir que tiene que circunstanciar, por ejemplo, en el dolo, que la persona tenía conocimiento y además quería realizar. ¿Sí? Es el elemento cognitivo y el elemento volitivo. La culpa se refiere es a una infracción de deber objetivo de cuidado. Pero siguiendo la línea jurisprudencial que se ha planteado, y no solamente el radicado jurisprudencial, el 52.220 que han indicado, sino la línea, es decir, Corte Constitucional y la Corte Suprema, o concretamente la Corte Suprema, pues se está planteando que lo que no se puede preacordar es una calificación jurídica diferente. Una calificación jurídica diferente. O sea, quien con una pistola le propinó 3 disparos en la cabeza a otro, pues yo no puedo decir que eso es un homicidio culposo. O sea, eso es totalmente irrazonable y es desde esa perspectiva contrafáctico, ¿sí? Sería desde esa perspectiva contrafáctico. Pero eventualmente podríamos decir que para efectos punitivos, lo que sucede es que la pena del dolo es muchísimo mayor a la de la culpa. Entonces, habría que analizar las proporciones que pretenderían otorgarse como beneficio punitivo, y lo más lógico es que no alcanzaría los límites que establece la jurisprudencia, por lo tanto no se podría. Recomiendo mucho que la persona que realizó la pregunta se lea la aclaración de voto nuevamente del magistrado Eugenio Fernández Calier. ¿Por qué que se lea esa aclaración? Porque allí este magistrado está hablando de algo que llama los estándares de la prueba, indicando que eventualmente cuando existen estándares que evidencian situaciones diferentes, eventualmente ello podría llegar a presentarse. Piensen ustedes los casos límites de diferenciar no el dolo directo con la culpa,
sino el dolo eventual con la culpa con representación. Allí podría haber un chance sobre ese tema. Gracias, Doc. El señor Luis Alberto hace un comentario al respecto y me permito leer. Lo de preacordar marginalidad está mal interpretado. Lo que la Corte Constitucional dijo es que la marginalidad se puede preacordar siempre y cuando haya prueba mínima o sumaria que la soporte. Pues lo que se recrimina es que de marginalidad producto 100% de imaginación de las partes. Sí, eso fue lo que dijo la jurisprudencia y eso se lo sinteticé en la ratio siguiente. Es decir, la jurisprudencia termina diciendo, en tema de marginalidad, para poderlo preacordar, se requiere que en el hecho jurídicamente relevante, en la acusación esté establecida la circunstancia, pero que además esté acreditado sumariamente la circunstancia. Si no lo está, pues no puede preacordarse la marginalidad. Pero si ustedes analizan bien el precedente, lo que está de trasfondo no es si se puede o no la marginalidad, es el descuento ostensible que se da, que es más del 80%. Eso es lo que está, digamos, en discusión sobre esa hipótesis. Bien, ahora, si hay una hipótesis en la que en el hecho está circunstanciada la marginalidad, pero además está suficientemente acreditada la marginalidad, claro que hay que reconocer como principio de legalidad que la persona actuó bajo esa circunstancia de marginalidad y si se va a hacer un preacuerdo es a partir de allí que tiene que hacerse preacuerdo. Eso lo dice la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Hace un momento la persona que preguntó dijo radicado 52.220, realmente es 52.227, si no me escucharon bien, no es 52.220, sino 52.227. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿sí? Entonces, eventualmente, si la marginalidad fácticamente está y está demostrada, pues hay que reconocerla. Según la SU, si no está fácticamente y sumariamente no está acreditada, pues no se puede reconocer en virtud del preacuerdo. Eso es lo que dice la jurisprudencia al respecto. Yo creo que en eso no hay discusión porque es lo que planteé. Gracias, Doc. La siguiente pregunta es, si puede negociarse con la pena de cómplice, ¿por qué no puede hacerse lo mismo con marginalidad, por ejemplo? Es una excelente pregunta, ¿no? Que tendría que resolver la Corte si se plantea desde esa perspectiva. Yo podría decir, mire, lo que pasa es que la marginalidad es un problema que uno puede analizar casi que es un tema de culpabilidad, ¿no? Pero es un tema que pertenece al sujeto, ¿sí? Que pertenece al sujeto. En cambio, cuando hablamos del cómplice, el cómplice es una figura de la participación que es un amplificador del tipo que me puede modificar precisamente los límites, el mínimo y el máximo. O sea, dogmáticamente realmente son cosas diferentes. O sea, podría ser una argumentación dándola a César Valencia, pero desde el punto de vista dogmático, pero que así no lo ha planteado la jurisprudencia. Pero si quiere que les dé una respuesta de lo que dice la jurisprudencia, es porque fíjense que la pena del cómplice, siempre y cuando no resulte desproporcional en cuanto a los beneficios que se darían para el allanamiento, la Corte lo está admitiendo, pero únicamente para efectos punitivos. ¿Ven? Entonces, digamos que lo considera proporcional, como en el caso que excedió el 7% que les he indicado. Pero la marginalidad termina sobre un porcentaje superior al 80%, es decir, incluso es superior a lo que se daría a un allanamiento en la imputación. A mí me parece que es lógico si lo interpretamos desde esa perspectiva, no desde si se puede o no la marginalidad, sino el descuento desproporcionado que se da en la marginalidad. Y propiamente piensen en el segundo caso de la SU 479, cuando se trataba de una mujer, o sea que hay especial protección, que además tenía una discapacidad intelectiva, pero que además fue objeto de víctima de una violación. Es decir, tenemos un triple condicionamiento reforzado convencional y eso fue totalmente desproporcional. Esa es la respuesta que podría dar al respecto. Gracias.
El señor Luis Alberto hace un comentario al respecto y es el siguiente. No se exige plena prueba, ya que si hay plena prueba, lo lógico es que la Fiscalía la reconozca en la hipótesis fáctica y calificación jurídica. En otras palabras, se exime a la defensa el hecho de probar plenamente la marginalidad en juicio. Ese sería el beneficio. Bien, sobre ello, primero, plena prueba me parece que es un término, de pronto a ver si le interpreto bien a Luis Alberto. Plena prueba no es el término que utiliza la jurisprudencia, ¿sí? Plena prueba. Interpretaría que plena prueba se está refiriendo a que exista un estándar, por lo menos, por ejemplo, de probabilidad, que acredite la marginalidad, más bien que eso sería otra cosa, ¿bien? Entonces yo diría, mire, la SU lo que dice es que fácticamente esté circunstanciada la marginalidad y que esté acreditado sumariamente. Sumariamente uno podría asemejarlo a una inferencia, ¿listos? A inferencias, o si se quieren, a temas de probabilidades, no convencimiento más allá de todo razonable. Entonces uno podría decir, lo que pasa es que tiene que haber un estándar probatorio en el que me indique que efectivamente es posible, o en su efecto un estándar mayor, probable de que está la circunstancia de marginalidad para reconocer el beneficio por vía de preacuerdo. Y no es que se lo esté dejando para el juicio, porque es que si en el juicio no queda acreditado con ese estándar, pues no se reconoce. ¿Listo? No se reconoce en el juicio oral. Bien. Yo insisto en que se lea la aclaración de voto del magistrado Eugenio porque él le apuntó a esa discusión. Es que si ustedes se dan cuenta y de pronto de ahí surge la inquietud, la Corte no aborda el tema del estándar de la prueba para efectos de decir hasta cuánto yo debo decir que los elementos me aportan información razonable, por ejemplo, para desvirtuar otras hipótesis plausibles que no indiquen que se trata de marginalidad. Eso no lo aborda la Corte y en ese sentido de pronto es que le apunta Luis Alberto. Léase la aclaración de voto sobre ese tema y creo que le va a aportar bastantes elementos. Bueno, doctor César, digamos que por tiempo vamos a dejar ahí. Sé que hay muchas otras intervenciones que quieren participar, darles las gracias por su conferencia, por su participación, pero vamos a invitar a las personas que de pronto no alcancemos a responderles a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios a nuestro correo comunicaciones.pop@ucc.edu.co para que nos envíen la información que requieran ampliar y nosotros podérsela hacer llegar al doctor César. Bueno, doctor, darle las gracias por su participación, por su conferencia. Las personas que estuvieron conectadas están muy agradecidas y muy felices por su intervención. Entonces le damos las gracias desde la universidad por su acompañamiento, por su especial acompañamiento a nuestros estudiantes en la especialización en Derecho Procesal Penal. Y queremos recordarle a todos los asistentes que nos acompañan en este momento que tenemos inscripciones abiertas para la especialización. Tenemos la inscripción totalmente gratuita, un 10% de descuento en el valor de la matrícula y pues los esperamos también en la universidad para que puedan complementar toda esta información. Doctor César, no sé si quiera cerrar con alguna información. No, pues cierro indicando que es decir, el tema de preacuerdos, como ustedes se dan cuenta, está aún siendo muy gaseoso, por eso citaba mucho a Tarufo, porque no se está dando seguridad al respecto, y que un reto de esto es utilizar los métodos que nos enseña la argumentación, la misma interpretación. Para eso, pues la misma especialización puede dar herramientas para abordar una buena lectura de la jurisprudencia. Indicarles que todos estos temas que relacioné van a estar en un texto muy prontamente publicado y pues si ustedes quieren saber más contenido al respecto, pues lo que les indiqué, mi página de Facebook, allí pueden observar en César Valencia, con tilde en la E, hay mucho contenido al respecto. Y muchas gracias a la universidad por generarme pues
el espacio de poder compartir con todos y con todas. Yo soy una persona, primero, comprometido con la judicatura y segundo, apasionado por la academia. Son mis dos objetivos en la vida. Entonces, muchas gracias para todos y para todas. Muchísimas gracias. La doctora Lady también la invitamos a dar sus palabras de cierre. Muchas gracias, Juli. Doctor, muchísimas gracias por su participación, por hacer parte de este evento. A los participantes, las puertas de la universidad están abiertas para todos. Si de pronto tienen alguna inquietud, por el chat, Juli, creo que los podemos dejar, ¿cierto? La información del correo o algún contacto de la universidad por si de pronto están interesados. Y muchas gracias por asistir a todos. Feliz noche. Bueno, les recordamos que esta grabación va a quedar montada en nuestra página de YouTube. Nos encuentran como Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán, y ahí podrán encontrar la grabación. A todos los participantes, muchas gracias. Profesora Lady, doctor César, muchas gracias y les deseamos una feliz noche.